Con mente diversa escuchó una frase muy interesante. El mundo necesita ciencia y la ciencia necesita mujeres. Lo dijo nuestra invitada del día de hoy. ¿De quién nos referimos? De la médica pediatra, investigadora y profesora de la Universidad Cayetano Heredia, la doctora Teresa Ochoa, ganadora del premio en la categoría Excelencia Científica, quien nos hablará sobre las mujeres en la ciencia. Bienvenida, doctora, a Con Mente Diversa. Doctora, no podemos comenzar la entrevista sin antes felicitarla por haber logrado el Premio Nacional L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia 2021 a la excelencia científica. ¿Qué significa para usted obtener este dicho premio? Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Realmente para mí ha sido una enorme alegría, una enorme satisfacción y he recibido este premio con una gran felicidad, pero también con una humildad porque es un reconocimiento importante y obviamente hay que sentirse humilde por todas estas cosas que nos pasan. Doctora, a mí hay muchos pajaritos, muchas aves que me visitan a mi ventana, ¿ya? Y en esta oportunidad, como usted es peruana, me visitó un cóndor. Llegó aquí hasta la ventana de mi casa y me contó algo que me ha dejado sin palabras. Hace poco fue el Día Internacional de la Mujer Científica, de la Mujer y Niña Científica, ¿verdad? Correcto. Y tengo entendido que el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación, IETSI de Salud, al mandar su saludo a todas sus colegas, ha usado su imagen en honor a la obtención del premio. ¿Es cierto esto? Así es, y ha sido realmente un gran honor. Ellos se comunicaron conmigo para preguntarme si estaba de acuerdo y por supuesto que es un gran honor, dado que es una institución muy importante en el país. Quiere decir que la ciencia misma, los investigadores mismos, la reconocen como un ejemplo. Al parecer sí, así que estoy muy contenta. Doctora, cuéntenos un poquito, ¿cómo nace su vocación por ser médico y volcarse a la investigación? Sí, miren, yo desde que estaba en primaria quería ser médico, ¿no? Pero sí recuerdo que jugaba a ser médico. No sé si influyó en algo, pero recuerdo que mis papás me regalaron un maletincito rojo chiquito como un juguete que tenía un estetoscopio, inyecciones, cosas así de plástico, y jugaba con mis compañeras de primaria a que yo les atendía. Entonces no sé si eso y los cursos de ciencias que siempre me gustaron, me gustó mucho los cursos de matemáticas que llevábamos en primaria, pero luego también biología. Entonces por ahí fue naciendo el interés y cuando terminé secundaria tenía muy claro que quería hacer medicina y también tenía muy claro que quería entrar a la Cayetano y me costó mucho entrar a la Cayetano y eso siempre lo cuento con mucha sinceridad porque hoy en día sabemos que los jóvenes se frustran muy rápido y al primer resultado negativo tiran la toalla y eso no es así porque uno si quiere conseguir cosas en la vida tiene que ser perseverante y si uno tiene una meta tiene que luchar por esa meta. Entonces me demoré en entrar 3 años a la Cayetano. Esa época eran y siguen siendo solamente un examen al año. Y el tercer año ingresé a biología, ni siquiera entré a medicina. Me quedé por unos cuantos puestos, entraban solamente 50 alumnos de más o menos 3.000 postulantes. Entonces entré a biología un poco media penada, ¿no? Porque yo quería medicina, pero biología me encantó y creo que fue la razón por la que me dediqué desde estudiante a hacer investigación y luego pude hacer un traslado y más o menos 2-3 años llevé las dos carreras, ¿no? Entonces terminé de biología y terminé de medicina. Pero el haber hecho biología me ayudó mucho porque tuve la oportunidad desde alumna de participar en proyectos, en animales de laboratorio y creo que ese fue el clic para dedicarme a hacer investigación y estuve muy activa desde los primeros años de la carrera de medicina haciendo investigación. Y de ahí ya he seguido mi carrera siempre juntando la medicina, la atención de pacientes, la docencia y también principalmente haciendo investigación biomédica, ¿no?
Doctora, usted vivió en Estados Unidos, estuvo allí un tiempo y luego retorna al Perú. ¿Qué se encontró en el Perú cuando retornó? Siempre hablando en la ciencia, en la investigación, ¿no? Sí, yo fui a Estados Unidos para hacer mi especialidad en infectología pediátrica. Yo hice pediatría, o sea, medicina y luego pediatría en la Cayetano, y me fui a la Universidad de Texas en Houston para hacer infectología y tuve la oportunidad de tener un gran mentor, cosa que es otro aspecto muy importante en las carreras de ciencias, un gran mentor, el doctor Tom Cleary, que me introdujo en el campo de la investigación per se, en el tema de patógenos entéricos y en factores protectores de leche materna, que hasta ahora siguen siendo dos líneas de investigación importantes que tengo. Cuando regresé, realmente tuve la suerte que me abrieron las puertas. El doctor Gotuso, que era el director de nuestro Instituto de Medicina Tropical y un gran mentor para mí, él me abrió las puertas, me hicieron un espacio en el laboratorio de entéricas, donde empecé a trabajar y me di cuenta que había una gran oportunidad de hacer investigación, ¿no? Porque realmente hay muchas cosas que no se sabían, ¿no? O que no se saben en general porque no hacemos mucha investigación, sobre todo desde el punto de vista epidemiológico, de conocer nuestros patógenos, conocer la resistencia, etcétera. Entonces yo traje conmigo un método diagnóstico relativamente nuevo, un PCR a tiempo real, multiplex, para el diagnóstico de las E. coli que producen diarrea, que las llamamos las E. coli diarrogénicas, y esa área no se había estudiado mucho a nivel nacional, ¿no? Entonces me junté con varios investigadores, principalmente con el doctor Lanata, que también es un mentor importante, y él me dio las facilidades para hacer un estudio, como parte de un estudio que él ya estaba haciendo en el cono sur de Lima, y seguir una cohorte grande de niños. Entonces me di cuenta que había muchas cosas que podíamos hacer, en primer lugar, aplicando estas tecnologías para conocer cosas nuevas, pero además conocer nuestra propia realidad, la distribución de patógenos, la resistencia, la filogenia, y que a la larga todos estos datos siempre ayudan para tener nuestra casuística y luego, por supuesto, ayudar en el manejo, en la prevención de niños que pueden estar afectados por estos patógenos. Qué interesante, doctora. Cambiando de tema, cuéntenos un poquito, ¿cuál es el rol de la mujer en la ciencia hoy en día? De manera particular, pienso que se debe valorar a la persona por la capacidad que tiene, ¿no? Sea hombre o sea mujer. Pero también es importante reconocer que para la mujer es un poquito más trabajo, porque además tiene otros roles que son propios de la mujer y que no lo podemos negar. Somos diferentes, el hombre y la mujer. Entonces, si queremos, aparte de tener nuestra vida personal, familiar, ser madres, ¿no? Y queremos dedicarnos a la ciencia, obviamente tenemos que ser un poquito más organizadas y quizás trabajar un poco más para tener ese tiempo adicional de dedicación. Creo que ha cambiado las cosas en el sentido que ahora hay mucho apoyo por parte de la familia, de la pareja, ¿no? Cosa que quizás antes era menos, para poder tener esos espacios de dedicación para hacer ciencia o la carrera que tengamos. Entonces, en ese sentido, creo que ha mejorado bastante. Hay muchas más mujeres, comparando hace 10, 20, 30 años en el Perú, dedicadas a hacer investigación. Hay muchas científicas, no solo médicas, biólogas. Yo básicamente me desenvuelvo en el área de las ciencias biomédicas y por eso conozco, pero en otras áreas también, que han tenido la oportunidad de ir al extranjero y capacitarse, ¿no? No solamente en programas de maestría, pero también doctorado. Y muchas de ellas han regresado y están haciendo labor importante en generar conocimiento, en traer proyectos de investigación y también en capacitar a jóvenes, ¿no? Ejemplos de esos, por ejemplo, está la doctora Dionisia Gamboa, que es una experta de malaria. Está la doctora Larisa Otero, que es una experta en tuberculosis, que actualmente dirige nuestra maestría de control que tenemos en el Instituto de Medicina Tropical. Está la doctora Coralit García, que también hizo su doctorado fuera y es experta en resistencia antimicrobiana. Y así, para mencionar algunos nombres de otras personas que trabajan en nuestro instituto y que ahora tienen un posicionamiento muy importante como mujeres científicas. Si no me equivoco, Concitec sacó un libro sobre las mujeres científicas, reconociendo a muchas figuras del país, ¿no? Sí, ese libro realmente es muy bonito, fue trabajado muy bien con la persona que redactó las historias y los gráficos. Realmente quedé gratamente impactada, impresionada por la producción,
Lamentablemente no hay una versión, creo que en físico, solamente virtual, pero eso es un producto, un libro que deberían, chicas y chicos que tienen que conocer de su realidad cercana, ¿no? De quiénes son estas personas que investigan y tener ejemplos más cercanos, porque a veces cuando uno piensa en mujeres en la ciencia, solamente mencionan Madame Curie, ¿no? Porque es lo único que nos acordamos de nuestras clases de ciencia, de historia, y realmente hay muchos ejemplos próximos, ¿no? De gente que está haciendo investigación. Y ese libro es muy bonito, realmente es recomendable para todos los jóvenes. Hablando de referentes, ¿quién diría usted que es la referente científica en el siglo XXI? ¡Uy, qué difícil! Qué difícil pregunta. No podía ser todo tan fácil, doctora. No. A mí bueno, obviamente a nivel internacional hay muchas personas, ¿no? Pero a mí me gustaría rescatar más bien las personas a nivel nacional. Y creo que una persona que ha tenido un impacto, no solamente por su investigación, pero también en promocionar y hacer que la ciencia, la tecnología mejore en el país, es la doctora Fabiola León Velarde, que ha sido la presidenta de Concitec por varios años y también que ha sido rectora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Entonces, a nivel nacional es a ella la que me gustaría mencionar porque realmente ha hecho un gran esfuerzo en lograr más financiamiento, más proyectos, más capacitación, más becas de retorno, que son tan importantes para el desarrollo de la ciencia en nuestro país, ¿no? Acaba de tocar un punto fundamental, el financiamiento. Hoy en día en el Perú, el Estado o las entidades privadas invierten en la ciencia, invierten en la investigación. Definitivamente ha mejorado muchísimo en relación a cuando eran hace 10 o 20 años, o sea, esto ha mejorado. Los fondos que hay de financiamiento son mejores, pero todavía son muy pequeños si nos comparamos con otros países de la región, ¿no? Sin ir muy lejos como en Estados Unidos o Europa. Si nos comparamos nomás con otros países como Chile, Argentina, Brasil, estamos muy por debajo de los porcentajes que tienen que haber de inversión. Hace poco escuché justamente de la doctora León Velarde el porcentaje que deberíamos tener dedicado a financiamiento para ciencia, investigación y tecnología, y creo que no llegamos ni al 10% de lo que deberíamos estar, ¿no? Entonces, todavía es muy bajo. Entonces, sí debe haber un compromiso del gobierno de poder hacer mayor inversión en este tema. Y el otro tema importante es lo que usted mencionaba de financiamiento por parte de la empresa privada, ¿no? Y es algo que también se ha impulsado y hay la posibilidad de financiar proyectos con un retorno del IGB, creo que es, ¿no? Entonces hay una política en ese sentido, pero que no se le ha dado mucha difusión. No sé si aún hay trabas burocráticas para eso, pero es algo que podría ayudar mucho. Entonces, que las empresas inviertan en investigación, en ciencia y tecnología y luego tienen un retorno importante de su IGB, ¿no? Entonces, creo que eso se debe promocionar porque es algo que no es un dinero que va al gobierno, sino es un dinero que directamente al gobierno, pero direccionado a la parte de investigación que tanto necesitamos, ¿no? Y el otro fondo importante que tampoco no se está usando adecuadamente o en su potencialidad es el del canon minero. Existen fondos importantes en las regiones que tienen canon, que están dirigidas a las universidades nacionales, pero hay muchas restricciones en su uso y por lo tanto se pueden comprar equipos, se pueden acondicionar laboratorios, pero creo que no se puede pagar investigadores. Entonces eso no tiene sentido. Como las investigaciones entonces se van a hacer, se tiene que invertir en pagar a los investigadores y creo que ahí hay un poco de restricciones. Entonces se tienen laboratorios bien equipados, pero con la dificultad de no tener los investigadores principales que dirijan esos proyectos. Entonces creo que ahí hay una normativa, ¿no? La parte legislativa que se tiene que revisar, que normar para hacerlo más viable. Si no me equivoco, usted ha sido formadora de bastantes alumnas y alumnos de la investigación. ¿Cuál se le viene a la cabeza? ¿Qué investigación se le viene a la cabeza y qué alumna o a qué alumno la ha realizado?
Bueno, muchísimos, muchísimos. Cuando yo empecé a hacer los primeros proyectos de retorno de mi entrenamiento fuera, básicamente me dediqué al estudio de patógenos entéricos y ahí he trabajado fuerte estábamos estudiando la virulencia de las E. coli enteropatogénicas y trabajé muchísimo con Carmen Contreras. Ella era una alumna de biología de Villarreal que vino a mi laboratorio para hacer su tesis. Luego hizo su maestría, la hizo con nosotros, muy, muy excelente profesional, y luego se fue a hacer su doctorado en México y luego ha hecho un postdoctorado. Maribel Riveros, otra alumna de Villarreal, porque debo mencionar que no solamente tengo alumnos de Cayetano que están en mi laboratorio, sino que vienen de Cayetano, de San Marcos, de la Universidad del Cusco, de Piura, de varios sitios, de la Agraria. Maribel también vino como alumna de pregrado, hizo su tesis de pregrado, su tesis de maestría, y muy productiva. Ella dirige toda una línea de resistencia antimicrobiana en patógenos entéricos, y estoy feliz de decir que es mi primera mentoreada, que ahora es un docente universitaria, ¿no? Está de docente en la Universidad de Villarreal, que es muy difícil poder entrar. He trabajado con Francesca Barletta, tengo muchos nombres de personas que les ha ido excelente. Muchas de ellas ya han terminado su doctorado, lo cual es una gran alegría. Muchas de ellas en el extranjero, espero que puedan regresar. Y hay también los alumnos de medicina, a cuales los he asesorado en su tesis, y que también muchos de ellos ya son profesionales, especialistas. Quiere decir que usted ha puesto esa parte que se necesita para impulsar y avanzar en lo que a uno le gusta, como es la investigación. Sí, yo creo que es fundamental el tener mentores, ¿no? Y por eso yo digo que es importante que cuando los chicos quieren empezar a investigar, se unan a grupos de investigación, ¿no? Porque obviamente ya hay proyectos, hay ideas que están encaminadas. El investigador con un poquito más de experiencia le puede decir qué tan factible es su proyecto, si la idea es buena, si no se ha hecho antes, si se puede hacer en un corto tiempo y con el presupuesto que se tiene. Entonces, ese tipo de asesoramiento es fundamental para empezar y no frustrarse tan tempranamente, ¿no? Y que las cosas no funcionen. Entonces, ese acompañamiento es importante. Y como digo, he tenido muchos alumnos de medicina, los cuales les he ayudado con su tesis, y también alumnos de biología, ¿no? Un poco en las áreas en las que trabajo. Doctora, para la gente que no está inmersa en el mundo de la investigación, en el mundo de la ciencia, más o menos, ¿cuánto tiempo lleva poder investigar algo? Por ejemplo, usted hoy en día, si no me equivoco, está con el tema de la vacunación en niños, si no me equivoco. ¿Cómo es el trabajo en sí? Es muy largo, ¿no? Es muy largo. Ahorita yo soy una de las investigadoras principales de un estudio de vacuna de RNA mensajero para COVID, pero eso es en adultos. Ahorita no hemos empezado todavía el estudio en niños. Sí nos gustaría participar, pero eso no ha empezado todavía. La parte de vacunas en las cuales hemos estado contribuyendo un poco es en lo que es neumococo, que esta es una bacteria muy importante que produce neumonía, meningitis, y que gracias a Dios tenemos una vacuna. Entonces yo empecé a trabajar en neumococo en el año 1995, en el año 95, porque fue mi tesis de medicina. Yo me gradué en el año 96 y desde entonces vengo trabajando en el neumococo, haciendo estudios para ver la resistencia de esta bacteria a la penicilina, para conocer los serotipos, y justamente los serotipos circulantes son sumamente importantes porque las vacunas se diseñan en base a los serotipos más frecuentes. Entonces, desde ese entonces he empezado los trabajos en neumococo. Cuando hice la residencia en pediatría, hicimos otro trabajo en neumococo. Luego hemos formado un grupo que se llama el Grupo Peruano de Investigación en Neumococo, el GEPIN, que somos varios infectólogos, pediatras de varios hospitales de Lima, y hemos hecho ya 5 estudios grandes, ¿no? A nivel de varios hospitales y también a nivel nacional, para tener más datos de cómo va la resistencia, cómo van los serotipos. Y esa información fue útil porque cuando se tuvieron que tomar las decisiones si incluíamos la vacuna o no dentro del esquema nacional, no se tenían muchos datos oficiales del ministerio, y nosotros mostramos que sí había neumococos, que sí había una carga de enfermedad importante, que sí teníamos serotipos que los niños se podían beneficiar con la vacuna, ¿no? Entonces son años. Hay otros proyectos que son más cortos, por supuesto, ¿no? Pero en general los ensayos clínicos en niños, que he hecho algunos con la lactoferrina
rina, que es una proteína con la que yo trabajo, son proyectos que duran 4 o 5 años, ¿no? Entonces es bastante largo. ¿Y cómo hace para separar la ciencia con la familia? Porque yo creo que tiempo no le debe sobrar. No, bueno, creo que, como dice mi hija, soy muy intensa, es que trato de vivir intensamente cada minuto, así que tengo mi agenda cargada desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, pero sí es cierto que uno tiene que darse un espacio para la familia. Aunque no crean, con el COVID hemos trabajado más de lo que uno cree, porque las charlas, las conferencias, las entrevistas como estas, usualmente es luego de nuestro horario normal, ¿no? De ver pacientes, de estar con los alumnos. Entonces todo ese trabajo se ha volcado a las 6, 7, 8, 9 de la noche. Entonces sí hay que encontrar un balance, y yo creo que ese es algo que me dijo mi mentor, me dijo: Teresa, no te olvides que lo más importante es tu familia. Y a veces me olvido. Entonces, creo que sí hay que recapacitar, porque obviamente la familia uno lo tiene para toda la vida, entonces sí hay que dedicarle tiempo, ¿no? Bueno, los fines de semana trato de todas maneras no trabajar y estar con ellos. Perfecto, doctora. Las últimas dos, así la dejamos libre. Hoy en día existe motivación en primaria para los estudiantes para volcarse a la ciencia. Yo creo que sí. Yo creo que en los últimos años, y sobre todo con esta pandemia, se ha despertado ese interés por la ciencia, ¿no? O sea, en el área biomédica, en el área de biología, creo que definitivamente, porque los chicos, sin querer, hemos escuchado más de las pruebas diagnósticas, hemos escuchado más del virus, qué significa este virus, cómo entra al cuerpo, cómo están lo de las vacunas, ¿no? Entonces creo, y la ciencia ha sido tan fabulosa de en tan poco tiempo haber tenido el genoma del virus, el haber hecho métodos diagnósticos, el tener vacunas, o sea, es algo tan impresionante, pero que haya ocurrido tan rápido, pero es por los años de ciencia y de conocimiento que se va sumando y sumando. Entonces yo creo que eso indirectamente está levantando una curiosidad en los jóvenes, ¿no? Entonces creo que eso sí ha ayudado, es una de las pocas cosas positivas de la pandemia. Lo otro es que los chicos también tienen mucha exposición a la parte de tecnología, ¿no? Sobre todo a las computadoras, al celular, a los programas, a los juegos, y creo que en ellos también puede despertarse un interés de saber cómo funciona eso, que podrían estudiar, ¿no? O sea, capaz los adultos nos impresiona más porque antes no lo teníamos, y cómo salía el celular, cómo a través del celular te puedes comunicar, cómo estamos comunicados ahora. Yo siempre me cuestiono y digo, qué fabuloso esto. Capaz a los chicos les parece más normal, pero esa exposición a la tecnología creo que también les despierta un interés, ¿no? Entonces, con la mayor difusión, con la facilidad que tenemos de no solamente la televisión, pero todo el mundo que tenemos ahora abierto a nuestras manos con la internet, definitivamente que me parece que sí está despertando interés en los jóvenes, y es responsabilidad de los padres canalizar ese interés, ¿no? Y dejarles saber a los niños, a las niñas, que si quieren hacer algo, tienen que luchar por eso, ¿no? Entonces, si es que les gusta las matemáticas, les gusta la ciencia, estimularlo, porque a veces esa pequeña palabra de estímulo hace que el niño reflexione y dice, uy, sí, soy bueno en matemáticas, uy, sí, podría estudiar tal cosa, ¿no? En cambio, cuando los frustramos o los decimos cosas negativas, ya bloqueamos su capacidad de poder inclinarse o tener interés hacia esa área, ¿no? Y doctora, para terminar, ¿qué mensaje le daría a esos jóvenes, tanto como usted bien dijo, no importa el género, a esos jóvenes que quieren volcarse a la ciencia? Sí, yo pienso que sepan que es algo que se puede hacer, ¿no? Que no es una cosa tan lejana y distante, porque a veces, como dije, uno piensa en ciencia y piensa en algo más esotérico que no es real. Hay cosas chiquitas que podemos empezar, entonces si ellos tienen interrogantes, proyectos pequeños, que no esperen a decir, uy, cuando termine mi doctorado lo voy a hacer, ¿no? Hay proyectos chicos que uno los podría empezar a implementar desde el colegio, en los primeros años de la universidad. Entonces, que no esperen a futuro, sino que ahorita se empiecen a interesar en resolver una pregunta, investigación, planteársela,
buscar información, que tienen que ser muy persistentes en realmente leer mucho. Hay mucha información, no toda la información es buena, no todo lo que está en internet es correcto, pero hay que saber buscar y leer y asesorarse. Entonces yo los animaría a que sí, si tienen esa curiosidad, ese interés, tempranamente participen en sus universidades, vayan a buscar rotaciones de verano, conversar con los catedráticos, ¿no? Y ahí es que uno va formando poco a poco, no es que de la noche a la mañana o cuando termine el doctorado recién uno va a poder ser un científico, eso se forma poquito a poquito. Entonces animarlos a que sí sigan esa línea, que sí es factible, que da muchísimas satisfacciones, no solamente el hecho de descubrir algo que pueda ser útil para la ciencia, para la humanidad, pero después uno puede presentar sus resultados en un congreso, puede viajar, puede conocer colegas, hay muchas otras satisfacciones adicionales que vienen con la ciencia. Doctora, le queremos agradecer mucho primero por su gran trabajo, por todo lo que viene haciendo por el Perú y también por el mundo, porque los estudios que hace acá pueden servir internacionalmente. Y otra, agradecerle por haber formado parte de Conmente Diversa en esta hermosa entrevista que hemos tenido. Muchas gracias. Ha sido una entrevista muy amena. Gracias por las preguntas. Estamos en Con Mente Diversa, un espacio donde conviven las diferencias.